gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Estaremos hablando hoy sobre el orar en otras lenguas o el hablar en otras lenguas, que son dos términos utilizados en la Escritura por el apóstol Pablo. Muchos dicen que eso de orar en lenguas, que eso es una jeringonza loca, que eso no es para nuestros días de hoy. Déjame decirte que aquellos cristianos que dicen que el orar en lenguas no es para hoy, ellos están locos, están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera sido el orar en lenguas solamente para ellos en Hechos 2, nunca más se hubiera hablado de el orar en lengua. Eso ocurrió en el año 33 después de Cristo. Oraron en otra lengua, fueron llenos con el Espíritu Santo y fueron ministrados por Dios. Fue la única vez, no hay más. Nadie más diga nada, no se toque el tema, pero resulta que en el año 51, 53 aproximadamente, cuando San Pablo escribe las cartas de Corintios y Tesalonicenses, en 1 Corintios, por ejemplo, Pablo da toda una instrucción a la iglesia de Corinto sobre el orar en lenguas. Que muchos dicen, no, es que como estaba en desorden la iglesia, entonces Pablo tuvo que instruir. No. Simplemente Pablo hubiera dicho, no, ustedes están locos, eso orar en lenguas ya pasó. Eso fue casi 20 años después de donde dicen estos falsos predicadores que ya no hay que orar en lengua. Pero resulta que San Pablo regula el orar en lenguas y nos escribe a nosotros, al mundo entero, sobre cómo orar en lenguas, provecho de orar en lenguas, qué se debe hacer para orar en lenguas, y da una larga explicación que los que no creen no pueden entenderlo. Porque primero yo creo que eso está vigente para hoy. El orar en lengua está vigente para hoy. Hay miles y miles de iglesias en el mundo cristiano de hoy que oramos en otras lenguas. ¿Para qué sirve el orar en otras lenguas? Bueno, es una capacitación que Dios nos da a nosotros para trabajar en el mundo de la oración, para trabajar en el mundo de la intercesión. O sea, es trabajo para la iglesia. Pero como estos señores importantes, predestinados, malinterpretando la palabra predestinado, ellos creen que todo está ya escrito y nada se puede cambiar. Entonces no creen en la oración en lengua que cambie las cosas ni nada, porque Dios tiene ya todo predeterminado y ya las cosas no van a cambiar porque tú digas. Pues sí, la oración cambia la ruta de las cosas. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró para que no lloviese y no llovió. La Biblia dice que Josué era un hombre también débil como Elías, y le dieron la vuelta a Jericó y Jericó cayó. O sea, la oración cambia el rumbo de las cosas. Decir que la oración no cambia el rumbo de las cosas es ser un hipercalvinista, hijo del diablo. Porque la oración sí cambia el rumbo de las cosas, pero más la oración en otras lenguas. Porque la oración en otras lenguas es una capacitación especial de Dios, donde el Espíritu Santo forma parte de esa oración para que no haya el error de la parte humana. Es decir, si yo oro solamente mi idioma, evidentemente voy a tener problemas. Si yo oro solo con mi entendimiento. Ahora, tampoco debo orar solo en otras lenguas. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, 13 y 14. 1 Corintios 14, 13 y 14 dice, así también vosotros. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, aquí Pablo utiliza la frase, el que habla en lengua extraña. Algunos lo confunden con hablar inglés, francés. No. Pero mira el verso siguiente. Aquí dice, el que habla en lengua extraña se refiere al que ora en lengua extraña. ¿Cómo lo sé? En el verso siguiente. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Te dice Pablo, hombre, si tú oras en lengua, pide en oración a Dios que tú mismo puedas interpretar para seguir tu oración y tu manifestación de Dios personal. No todo es público, no todo es exhibición, no todo es cállate porque no hay profeta en la iglesia para interpretar. No todo es eso. 1 Corintios 14, 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, Pablo está diciendo, si yo oro en lengua desconocida, cuando uno ora en lenguas, ora en una lengua desconocida para uno. Pero Pablo dice, mi espíritu ora. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que tu espíritu ore. Pues cuando tu espíritu ora, es cuando Dios más rápido responde, porque está tu espíritu y el Espíritu Santo orando en lenguas. Tú oras en lenguas voluntariamente, pero el Espíritu Santo te inflama dicha oración y participa contigo
en esa oración en lengua. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro, cuando yo oro en lengua, estoy siendo llenado del Espíritu Santo, sumergido en Él, pero no estoy entendiendo todo lo que yo digo. Tengo que pedir que lo pueda interpretar. Por eso Pablo en el 15 da la respuesta. Dice, ¿qué pues? Dice Pablo, si cuando oro en el Espíritu, lo cual es en lengua, la oración en el Espíritu, que Pablo se refiere, 1 Corintios 14:15, es la oración en lengua. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Indudablemente se refiere a orar en el Espíritu, se refiere a la oración en lengua. Si tú lees los versos anteriores, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, oración en lenguas es oración en el Espíritu. Pablo la llama así. Es una oración para interceder simplemente. Tú estás en tu casa y te pones a interceder por alguien en lenguas. Punto. No es una oración para exhibirte, es una oración para orar por otra persona, donde el Espíritu intercede con gemidos indecibles para ayudarte en tal labor, porque la labor de interceder es la labor más importante sobre la tierra para un cristiano. Primero interceder y luego estudiar la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios son el equipo de lo que más debemos hacer nosotros como cristianos. El ministerio de la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Pero el ministerio de la oración, cuando estás bautizado en el Espíritu Santo y oras en lengua, es mucho más agresivo, porque el que habla en lenguas habla directamente con Dios, no habla a los hombres. No es que tú vas a una congregación y vas a hablar en lenguas para que todo el mundo te oiga a ver quién lo interpreta. Eso no es lo correcto. El que ora en lenguas ora a Dios. Si alguien recibe la interpretación, bien, pero no es que yo ore en lenguas para que me escuchen. No siempre debo orar en lenguas públicamente. Aquí Pablo habla de oración en lenguas a sola. Oraré en el Espíritu, o sea, en lengua, pero oraré con el entendimiento. Es decir, yo puedo orar así: Padre Santo, bendice Colombia, oro en lengua. Señor, bendice a Bogotá, y oro en lengua por Bogotá. Teniendo en mente a Bogotá, oro en lenguas. Y el Espíritu Santo toma esa oración en lengua y la utiliza para orar por lo que Él quiere en Bogotá. Porque ¿qué hemos de pedir nosotros como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo nos intercede por nosotros con gemidos indecibles por dicha persona, por dicha autoridad o por dicha necesidad. Entonces yo te invito a que entiendas que el verdadero cristianismo está diseñado por Dios para que tú finalmente recibas la capacitación divina de orar en otras lenguas. Porque cuando oras en otras lenguas, puedes orar con mayor intensidad, poder, claridad y recibir respuesta de Dios. Lógicamente, más rápido, más directo, porque es una petición de Dios, para no pedir conforme a tu carne, a tus deseos, sino para pedir conforme al deseo de Dios. Por ejemplo, yo en este momento quisiera orar por Colombia. ¿Cómo orar por Colombia? Que sea justo mi oración, que sea justa mi oración. No puse, Señor, haz esto, haz aquello. Puede ser una oración de mi carne. O Señor, regálame 3 aviones. Yo puedo decirle, regálame 3 aviones, regálame tantos millones de dólares. Una oración en la carne. Cuando oro en otras lenguas, ya no estoy orando según mi pasión, mi deseo carnal, sino que voy a estar orando conforme al deseo del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiera realmente darme. Porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo hago para pedir conforme a la voluntad de Dios? En lenguas. Oración en otras lenguas tiene poder. Y mucho más si tienes el fuego del Espíritu Santo que respalde esa oración en lengua. Más poder. Alabado sea Dios. Ni yo, ni Dios, ni ningún cristiano verdadero tenemos la culpa de que haya gente que se ha extralimitado con un pentecostalismo torcido y lo han llevado a extremos peligrosos, usándolo para enriquecerse o para inventar profecías o para hacer un espectáculo lastimero. Dios te bendiga.